Hola, buenas noches, me llamo Federico Guerrero. El nombre de mi reseña se llama Anacronismo en tres tiempos. Mi reseña es sobre el primer relato del libro La sangre de los libros, llamado El Gran Rescate, que es sobre todo una crítica política. Así no lo parezca, al final del relato se nota que es por completo una crítica política dentro del contexto de la Unión Europea y las políticas de austeridad impuestas por el gobierno alemán a los gobiernos del sur de Europa. Más de eso en adelante. En cuanto al contenido del relato, es básicamente como una cebolla de tres capas. Me gusta la referencia a la cebolla de Shrek en la primera película de Shrek, entonces es una cebolla en tres capas. La primera es la apertura del relato, que es básicamente la historia, un preámbulo escrito por Santiago Posteguillo del discurso político pro Arquias de Cicerón. La siguiente capa que lo recubre es también la historia sobre cómo fue que Petrarca, Francesco Petrarca, en el año 1303, al principio del Renacimiento y el fin de la Edad Media, hace el descubrimiento en un monasterio de Lieja de ese mismo texto, Proarquias, junto con muchos otros, pero la historia de este relato se basa en Proarquias. Y luego una tercera capa que contiene la crítica política y el análisis sobre la importancia del sur de Europa en el desarrollo de digamos, del renacimiento europeo. Para entender un poco este texto hay que tener cierto conocimiento geopolítico previo, como por ejemplo lo que fue la crisis del euro, la crisis del 2008, y un montón de crisis que han creado un nuevo movimiento cultural en los países del sur de Europa, en especial Italia, Grecia, España y Portugal, que se le conoce como el hispanismo o el latinismo, que es la reivindicación de esa cultura antigua, ¿sí? De la antigua Roma, de los reinos medievales de Castilla y Aragón, Navarra, las dos Sicilias. Eh, y esta crítica que le impone Santiago Posteguillo a estas políticas que para muchos de los habitantes del sur de Europa han considerado como opresoras en contra de sus países, se ven reflejadas en citas como cuando Posteguillo dice, rescatar no es eso, pero hay políticos que torturan las palabras hasta hacerlas confesar significados que no tienen, que viene de una cita previa, que es, esto sí es un rescate, no lo que el norte de Europa ha hecho hoy con el sur, al que tanto debe, aunque ya lo hayan olvidado. Todas estas cosas se refieren precisamente a el rescate de muchos autores italianos del sur de Europa a todo ese contenido cultural como Proarquias y muchos otros discursos, no solo de Cicerón, sino de Tito Livio y pues un montón de autores antiguos. También tiene que ver con la lucha de la reconquista española, la forma en la cual la mancomunidad polaco-lituana detuvo a los turcos otomanos en la batalla de Viena, por allá en el 1450 y pico, no me acuerdo ahorita de las fechas. Entonces sí, tiene que entenderse como una crítica extremadamente política, envuelta en un montón de historia como justificación, es muy propio de Santiago Posteguillo, que es un autor con el que yo personalmente ya tengo algo de experiencia desde hace unos años, y eso que tengo refundido uno de los libros de esa colección. Pero ya para resumir, si quisiera que las personas se quedaran con algo después de mi reseña, es con que Santiago Posteguillo es un autor muy interesante. Por las limitaciones de tiempo no pude explayarme más en otros temas que me hubiese gustado profundizar ya propios de la historia de Proarquias o el relato de Petrarca, como por ejemplo el Renacimiento italiano o la lucha entre los optimates y los populares en el Senado romano y todas sus implicaciones con personajes del bando prohelenicista en Roma, reflejado en personajes como Marco Tulio Cicerón, o como Publio Cornelio Escipión, o como Lucio Emilio Paulo, y también de otros opuestos, los optimates más latinistas, con personajes como Lucio Metelo, que se menciona en la historia, o como Quinto Fabio Máximo, que fue otro gran exponente de esta lucha en contra de los griegos. Entonces, básicamente es una historia excelente, un poco pesada, tiene una cita en latín que es especialmente buena, Si quidest in me ingeni audices, está perfectamente declamado en un latín muy culto, entonces pues es una muy buena obra para los amantes de la historia, la verdad está supremamente recomendada y básicamente eso es lo que podría decir.